Bienvenidos a una nueva noche aquí en Opiniones en el CIDAD, el ciclo de entrevistas de Misiones Opina. Tengo el gusto de saludar al señor Luis Puls. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Y yo tengo el gusto de presentar a la invitada esta noche, licenciada en Ciencias Políticas, consultora, Milva Carlino. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes haciendo algo que más nos apasiona, ¿no?, a los politólogos y a las politólogas, que es analizar justamente qué pasó en las elecciones. Y a los periodistas también no nos deje afuera, Milva, por favor. Y a los periodistas también, por supuesto. A todos los que nos gusta la política, creo que es un día muy importante como para entender, ¿no?, qué pasó. Y qué, hoy le hacía una pregunta a Luis hace un ratito, le era, ¿quién ganó en las elecciones? Si tenemos que ver por ahí, desde lo dirigencial, desde el partido, desde lo individual, ¿quién ganó estas elecciones? Es una muy buena pregunta, en principio, porque más allá de lo que uno se esperaba, digamos que nos esperábamos una baja participación. Eso nos fue una sorpresa, no solamente por el contexto, bueno, de pandemia, que ya se veía venir, que iba a haber una merma en la participación. Aún así, digamos, la expresión, la posibilidad de ejercer el derecho al voto en un contexto de pandemia me parece que hace que gane la democracia y que ganemos todos, ¿no? Me parece que eso es lo más importante, que la provincia haya podido organizar el proceso electoral teniendo en cuenta los protocolos sanitarios, los haya podido implementar, los haya podido poner a prueba, porque también ha sido una elección que sin duda fue observada por toda la Argentina. Si bien ya había habido una antes, que fue la elección del intendente de Río Cuarto en Córdoba, pero no había sido a nivel tan masivo, digamos, a nivel provincial. Así que me parece que ese sería para mí el dato a destacar, ¿no?, que gana la democracia en el sentido de que pudimos ir a votar, se tomaron las precauciones, nos cuidamos también nosotros como ciudadanos y como ciudadanas durante todo el proceso, así que el Estado puso su parte y la ciudadanía puso la suya. Y siempre es bueno, digamos, tener esa posibilidad, siempre se celebra, ¿no? Así que eso en primer lugar. Después hay otros análisis para hacer, ¿no?, con respecto a quiénes ganan y quiénes pierden. ¿Crees que el Frente Renovador de la Concordia, que bueno, sacó una ventaja de 20 puntos a Juntos por el Cambio, están conformes con esta elección? ¿Crees que se puede hacer una lectura de, bueno, sí, realmente estamos muy conformes, al margen de lo que se haya expresado, ¿no? Yo creo que sí. Y me parece que tiene que ver con esto, con que es justamente el primer test en un contexto de pandemia en el que se plebiscita no solamente la gestión en general del gobierno, sino también en particular cómo se gestionó la pandemia, ¿no? Cómo se cuidó a la ciudadanía, qué decisiones se tomaron. Y en ese sentido creo que este triunfo del Frente Renovador, claro triunfo, porque también si lo comparamos con elecciones legislativas previas, está dentro del promedio de votos que el oficialismo siempre recoge en este tipo de elecciones. Y más aún si la entendemos como una elección que ha sido de medio término y no concurrente, es decir, desdoblada con categorías nacionales. Es muy bueno el resultado para el Frente Renovador. Y en ese sentido también hay que entender cada elección en sí misma, ¿no?, que es lo que arroja como datos en sí mismo. A mí me parece que ha sido una muy buena elección para el oficialismo provincial. Nuevamente hay un voto de confianza de la ciudadanía con respecto a estas dos cuestiones, ¿no?, a cómo se estuvo gestionando hasta ahora la provincia y en los lugares, en las localidades en las que se eligió algún cargo, los cargos de concejales, también hubo apoyo. Y además hay otros datos que también son importantes de resaltar, ¿no? Una segunda, digamos, una principal fuerza de la oposición como Juntos por el Cambio, consolidada, sí, establecida como el actor protagónico dentro de la oposición. Sí. Ese también es el otro dato importante y que ha logrado competitividad en plazas muy importantes como Posadas y Oberá, que también está ahí nomás de ganar la elección. O sea, eso también hay que decirlo, ¿no? ¿Te da la sensación de que sin Macri presidente se diluye un poco el PRO o la dirigencia del PRO dentro de ese espacio de Juntos por el Cambio? Digo, 3 concejales, los 3 son del radicalismo, en Posadas, ¿no? Sí. Recordemos que cuando el PRO tuvo mayor protagonismo dentro del espacio Cambiemos ha sido justamente en esos momentos en los cuales eran gobierno a nivel nacional, sí, ¿no? Sí. Entonces han tenido como ese empuje de la ola amarilla dentro de lo que han sido los territorios locales.
El voto radical en Misiones está claro que sigue teniendo un bastión, sigue siendo fuerte y quedó representado también dentro de lo que ha sido el desempeño de Juntos por el Cambio y la base electoral que pone el radicalismo digamos, en el resultado total que obtiene el Frente Juntos por el Cambio. Así que me parece que sí hay un retroceso, digamos, del PRO que tiene que ver también con esto, con la mala imagen de Macri y el mal sabor que quedó de la gestión de Macri. Y por otro lado también esta cuestión de la renovación dirigencial dentro del espacio del radicalismo, que también es otro dato que nos arroja esta elección, ¿no? Antes de las elecciones cruzamos algunos mensajes, algunos comentarios sobre encuestas y hablábamos de 30, 35, incluso en alguna ocasión más de porcentaje de indecisos, no saben, no contestan, no sabían a quién votar. Con los resultados del diario El Lunes, ¿dónde se tradujo esa cantidad de indecisos? Si se puede decir que se tradujo en algún lado de lo que fue el resultado. Bueno, si nosotros tomamos que las encuestas lo que nos permiten son instrumentos que nos permiten un poco medir por dónde está pasando por ahí la tendencia de hacia dónde se podría llegar a mover el electorado el día de la elección. Sin dudas que el día de la elección es el día en que se confirma o no esa tendencia. Claro. Generalmente vemos que se confirman. Teníamos esas mediciones exactamente de mucha cantidad de indecisos, inclusive dentro de ese grupo de indecisos no eran solamente personas que no tenían aún decidido a quién ir a votar, sino que tenían cierto hartazgo con toda la situación en general, tanto de la pandemia, las restricciones, el agobio económico. Es un combo de situaciones que afectaban el humor social de esas personas, sí, claro, ¿no? Que entraban en ese grupo, en esa categoría de indecisos, que lo ponemos, digamos, en forma global, pero que en realidad ahí tenemos que poner por ahí el foco y empezar a diferenciar quiénes son los que realmente no tenían decidido el voto, pero que tenían pensado participar del proceso electoral, y quiénes ni siquiera iban a participar del proceso electoral. Que por más de que lo preguntábamos, sí, hay una especie de silencio cómodo de decir sí voy a participar y no lo sé todavía a quién voy a votar, y no decir directamente no voy a ir a votar. Claro, entonces también es bastante, digamos, difícil prever eso en encuestas previas. Ahora, si vemos a la luz de los resultados, te diría que el oficialismo captó una parte de ese voto de los indecisos, pero también crecieron tanto el Frente Encuentro Agrario y Social para la Victoria, como Cambiemos. Estuvo bastante repartido y es un poco lo que suele suceder, digamos, esa misma tendencia que uno verifica previamente a las encuestas, luego en las personas que sí van a votar y que sí asisten al acto de la elección, se termina más o menos repartiendo igual. Pero básicamente te diría que fueron más hacia las opciones de la oposición, ¿no? ¿Es la consolidación del Frente Renovador esta elección? Sí. Por el mensaje provincial y de fuerza política provincial, lo que ellos denominan el misionerismo. Sí, si lo vemos como un plebiscito a la gestión, es sin dudas una elección más que gana el partido del oficialismo provincial y que de alguna manera la ciudadanía ratifica, digamos, ese rumbo que se está tomando por fuera de lo que son las posiciones más polarizantes de los alineamientos nacionales. También me parece que ahí entra en juego esa mirada de, bueno, cómo se sitúa el Frente Renovador, el oficialismo, frente a la discusión más tensionada en los alineamientos de la discusión del poder nacional, ¿no? Lo que puede llegar a ser, bueno, el Frente de Todos y Cambiemos. Me parece que eso es un poco la base electoral del Frente Renovador, reside justamente en ese posicionamiento, digamos, más bien tomando distancia de esos alineamientos por fuera de esas discusiones que son más polarizadas. De hecho, Rovira en la última conferencia habló de las fuerzas políticas más pequeñas, ¿no?, que se escapaban de esa grieta, y reivindicó hasta
al Partido Obrero y al Partido Libertario como fuerzas políticas incipientes alejados del bipartidismo tradicional, digamos, ¿no? Algunos son desprendimientos de Cambiemos y desprendimiento del Frente de Todos. Sí, sí, que le restan votos inclusive a esas dos fuerzas por ahí más polarizantes que mencionábamos, ¿no? Eso es importante señalar, por ahí los nuevos actores en la competencia electoral de la provincia, que vos mencionabas, Guido, más allá de estos tres que ya dijimos, que han tenido, digamos, un desempeño. Porque hay casi 12 puntos ahí, ¿no? Sí, pero por eso hay fragmentación del sistema electoral en ese sentido, ¿no? Fragmentación en el sentido de qué cantidad de partidos forman parte de la competencia electoral. ¿Eso termina beneficiando al oficialismo? Sin dudas, pero también es cierto que de esos 6, sacando Frente Renovador, Cambiemos, Frente Agrario y Social para la Victoria y el Partido Obrero, sacando esos, las otras 6 fuerzas, solamente 2 alcanzaron el 1,5%. Es decir, que si nosotros tuviéramos eventualmente unas PASO, no pasarían a una segunda instancia. Nada más que como no las tenemos, digamos, es importante ver en ese dato el nivel de fragmentación que tenemos en el sistema de partidos. Pero es interesante ver cómo se diversifica la competencia, digamos, o las opciones dentro de lo que es la oferta electoral. ¿Qué localidad te sorprendieron los resultados? Cuando Sabiendo miramos... que ustedes trabajan mucho acá en Posadas, pero digo, por ahí hacer una lectura un poco más... Más de la provincia. Bueno, el oficialismo saca mayor ventaja, digamos, en las localidades en donde no se ponían en juego cargos locales, ¿no? En los lugares en donde, en esas 10 localidades en las cuales se disputaba los cargos de concejales, había mayor competencia. Eso fomenta, digamos, no solamente la participación, que es un dato que hay que constatar, sino también el crecimiento. Es un dato que hay que constatar, digamos, si uno por ahí hacerlo más dentro de lo que es la historia electoral para ver si no es algo muy de coyuntura o si es realmente un dato significativo de esta elección. Pero eso es como el mapa general de la provincia. Después tenemos lugares muy competitivos, digamos, para lo que ha sido Juntos por el Cambio, como decíamos, Oberá, mencionamos Posadas, con un El Dorado, Alem. Y después tenemos la misma base electoral que ha tenido el Partido Agrario y Social, el Frente Agrario y Social, el de siempre, digamos, todo lo que es la costa del Uruguay, en donde ha quedado segundo dentro de esa competencia por ahí de los partidos de la oposición, ha quedado segundo, y el crecimiento en otras localidades, como El Dorado, ¿sí? En donde adquirió, digamos, y donde adquirió en el Iguazú y El Dorado, sí. Iguazú, El Dorado, digamos, lo que es la zona norte Paraná, en donde hay, digamos, una ampliación de la base territorial de lo que es el frente. Esto es un poco en donde ganan los dos socios de esa coalición, y hay otros datos en los que quizás el país resulta perdedor al interior de eso. Y la cantidad de bancas que, por ejemplo, logran obtener, ¿no? Si bien retiene las 3 bancas que pusieron en juego, dentro de esas 3 hay una sola que es propia. Pero también es parte de la apuesta a la construcción a una alianza y a la alianza natural, te diría, dentro de lo que es el espacio, ¿no? Se notó la ausencia de Cacho, decíamos acá con el colega, en ese sentido, ¿no? Y en cada elección estaba su nombre en las boletas, ¿no es cierto? Sí, era una figura que traccionaba, ¿no? En todos los lugares. Y otro dato que me parece significativo, y hay que mencionarlo, una localidad, por ejemplo, como Colonia de Licia, en el que el Partido Obrero ha hecho una excelente elección, ¿no? Y también segundo en Colonia Victoria también, con 25%. En Colonia Victoria, perdón. Y también es importante destacar la performance electoral del Partido Obrero. Estuvo casi muy cercano a conseguir una banca dentro de... Casi 20.000 votos. Sí, así que la verdad que ese es otro dato significativo, con un crecimiento, digamos, a comparación de otras elecciones que fue importante. Las elecciones nacionales que vamos a tener en octubre son otra dimensión, otro mundo, otro planeta. ¿Cambia totalmente el escenario de acuerdo a tu percepción? Cambia la mentalidad del elector, digamos, porque en cada elección se pone en juego cargos que nos sintonizan, digamos, o con la agenda de temas locales o con la agenda de temas nacionales. Cuando se pone en discusión la agenda de temas, digamos, nacionales, es donde
empezamos como a pensar más en esa disputa del poder desde el plano nacional, y sin dudas ahí empiezan a tomar o a tomar mayor centralidad estas opciones que están como más en juego. Ahora, este resultado deja al oficialismo, digamos, en un rol clave para lo que es el armado de una propuesta electoral para septiembre y después Entonces, noviembre. Eso el discurso antigrieta en las nacionales se complica un poco más para el gobierno instalar el discurso antigrieta, porque la gente se pone el chip de la grieta. Excepto ¿no? que vaya con la boleta corta. Excepto que vuelva a plantear esa estrategia de ir con la... que hay Pero que va a ver. haber una sola boleta, mira. Es muy posible. Pero va a haber solo una boleta de diputado nacional, ¿no? Claro, nosotros lo que vamos a elegir es diputados nacional. Lo que te digo es, claro, boleta corta, digo, si es la misma estrategia de ir separado de lo que es el frente de todos, digamos. Es una sola la categoría que ponemos en juego, digamos, y obviamente que esa puede llegar a ser una estrategia. La otra es liarse nuevamente, y ahí lo dejaría, digamos, en otra situación frente a este recurso discursivo de estar por fuera de los dos polos. Da la ¿no? sensación de que por lo que se viene diciendo va a ser difícil volver a dejar esto del misionerismo y volver a la lista sábana con el gobierno nacional. Sí, también tiene que ver con cómo se negocian esos espacios, ¿no? Siempre son situaciones de negociación, digo, la manera en que desde lo local podés llegar a negociar determinadas cuestiones que pueden llegar a ser datos importantes para la construcción de los intereses de los misioneros. Si entras a una discusión de poder en la que, o de distribución, digamos, de lugares dentro de la lista, en la que también pones en juego, digamos, algunas cuestiones que puedan llegar a ser claves para la provincia, lo podés presentar de otra manera al electorado, ¿no? Está bien. La última de mi parte tiene que ver por ahí con algo un poquito más profundo, ya mirando el esquema de poder del oficialismo. Tengo un amigo que está acá al lado mío que decía que la Renovación tiene el poder que tiene porque permanentemente se encuentra haciendo política y ganando desde los clubes de barrio hasta elecciones más grandes, ¿no? Sí, tiene un ejercicio de poder y electoral. Exacto. ¿Se está acentuando eso, ves, como que se viene acentuando al margen de la cuestión electoral? Yo creo que eso estuvo presente y no es que se acentuó, sino que siempre ha estado presente. Yo lo que creo también es que, bueno, el mecanismo de la ley de lemas también es un mecanismo que permite por ahí esa discusión interna que no se habilita en otros espacios por fuera de lo electoral, ¿no? Y eso también dirime el conflicto por el poder, que es propio, digamos, en cualquier espacio, la disputa, y la disputa en el buen sentido, digo, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a ver, cómo llegamos, digamos, a distribuir el poder en el contexto de la elección. Creo que esa vocación de poder está presente en todo momento entre elecciones, y aflora, digamos, en lo que es el contexto de la elección, sobre todo evidenciado, digamos, en lo que es la conformación de los sublemas, ¿no? Y la última de mi parte, ¿por qué crees que en las elecciones legislativas crece el apoyo del electorado a la oposición? Esto es una tendencia, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con diversificar las voces, con que no se ponen en juego cargos que realmente son de toma de decisiones claves. Si bien los cuerpos colegiados es parte, digamos, de la toma de decisión en cualquier sistema, digamos, democrático, pero hay un peso mayor puesto a lo que son los cargos ejecutivos, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde se ponen todos los ojos, y es ahí, digamos, en donde uno puede elegir, digamos, a quien más le guste, o al que de la oferta que hay, elegir esas opciones. Sin embargo, digamos, en lo que son las elecciones legislativas, vos podés diversificar, o existe esta tendencia a que, bueno, si voto a un referente que quizás no es del partido mayoritario, no importa, porque le va a dar voz quizás a una demanda específica que estoy necesitando que se plantee dentro de lo que es el gobierno. La gente arma un menú variado, digamos.
Cuando se vota intendente, gobernador, presidente, quiero que gobierne fulano. Exacto. Y cuando se vota diputados o concejales es como más dividido, un menú. Hay digamos. una transferencia directa con respecto a los mandatos, a eso me refiero, ¿no? Cuando vos elegís a un gobernador, cuando elegís a un presidente, cuando elegís a un intendente, hay un mandato claro que vos querés que se cumpla con respecto, o las expectativas que tenés con respecto a lo que querés que se cumpla en ese gobierno, en ese mandato. Sin embargo, digamos, en los cuerpos colegiados lo que pasa es diferente en el sentido de que lo que necesitas es que se oigan más voces. Entonces eso es lo que tiende a hacer a que se diversifique un poco y sobre todo cuando son intermedias, porque eso no sucede cuando las elecciones son generales. ¿Por qué? Porque es la categoría justamente principal, la del Ejecutivo, la que termina traccionando el resto de la lista, ¿no? En estos sistemas de listas que tenemos, porque hay otros sistemas que sí favorecen esa división. Milo, ha sido un gustazo acompañarte a hacer un análisis, la verdad que es un privilegio después de la elección. Sin duda, sin duda. Te agradecemos el acompañamiento. Podemos decir que la primera que repite, en una opinión lucida. Creería que sí, la primera. El año pasado tuve el placer de estar con ustedes, pero bueno, ¿cómo me va a perder este espacio? Muy agradecidos por tu presencia y aprendemos de escucharte. Muchas gracias, Milo. Gracias a ustedes. Amigos, nosotros nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene. En una semana con más opiniones en Ciudad. ¿Quieres agradecer a usted o responde? Agradecer a la gente del Centro Cultural Vicente Ciudad, al director Alejandro El Negro Gutiérrez. ¿Que anda escondido por ahí? A la gente del Canal 4 que transmite esta entrevista y a los muchachos que están trabajando atrás de las cámaras. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con opiniones de y que tengan una buena noche. Chao.